La Guerra Cristera, también conocida como la Cristiada, fue un conflicto armado que tuvo lugar en México entre 1926 y 1929. Fue una lucha entre el gobierno mexicano, liderado por el presidente Plutarco Elías Calles, y los católicos mexicanos que se oponían a las políticas anticlericales y la persecución religiosa impuesta por el gobierno. El conflicto se desencadenó cuando el gobierno promulgó la Ley Calles en 1926, que incluía una serie de medidas que restringían la influencia de la Iglesia Católica en México. Estas medidas incluían la prohibición del culto público, la expulsión de sacerdotes extranjeros y la nacionalización de bienes eclesiásticos. Ante estas medidas surgió una resistencia armada por parte de grupos católicos, conocidos como cristeros, que se organizaron en varias regiones de México. Los cristeros eran en su mayoría campesinos y pequeños propietarios que defendían la libertad religiosa y exigían la restitución de los derechos de la Iglesia. La guerra se caracterizó por enfrentamientos violentos y actos de brutalidad por parte de ambos bandos. Los cristeros llevaron a cabo guerrillas y ataques contra instalaciones gubernamentales, mientras que el gobierno respondió con represión militar y ejecuciones sumarias. Además, hubo una serie de abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por ambos bandos durante el conflicto. El conflicto llegó a su fin en 1929, tras la firma de un acuerdo conocido como los Arreglos de Jalisco, en el que se establecieron una tregua y se concedieron algunas concesiones a los cristeros. Sin embargo, las tensiones entre la Iglesia y el gobierno continuaron durante muchos años más. La Guerra Cristera dejó un legado duradero en México, aunque se logró una cierta reconciliación entre la Iglesia y el Estado en los años posteriores. El conflicto dejó profundas divisiones en la sociedad mexicana y tuvo un impacto en la política y la cultura del país. En la actualidad, la Guerra Cristera sigue siendo objeto de debate y controversia en México. Emilio, la situación se está volviendo insostenible. No podemos permitir que el gobierno nos prive de nuestra fe. Estoy de acuerdo, Miguel. Deberíamos unirnos a las resistencias cristeras y defender nuestros derechos religiosos. Pero hermano, ¿no corremos el riesgo de empeorar la situación? ¿No podemos buscar una manera pacífica? Miguel, hemos buscado la paz y el diálogo. Es hora de alzar nuestras voces por nuestras iglesias y por nuestros hermanos. ¡Vamos! Buenas tardes, joven Miguel. Buenas tardes, padre. Tengo que hablar unos asuntos con usted. Por favor, tome asiento. Okay. Joven, la persecución religiosa está cada vez en su punto más fuerte, pero nuestro deber es proteger nuestra fe, pero también debemos ser sabios en nuestras acciones. Padre, entiendo su preocupación, pero ¿cómo podemos enfrentar al gobierno sin la violencia? Emilio, pero la lucha cristera no se basa simplemente en violencia, sino también en libertad pacífica. Debemos usar la palabra de Dios para promover la justicia y la libertad pacífica. Pero padre, ¿cómo convenceremos a los que nos están persiguiendo? Con amor y paciencia, Emilio. Solo así demostraremos que nuestras acciones están guiadas por la justicia y por la fe. Solo así podremos cambiar sus corazones. Padre, ha salido exitosa nuestra manifestación pacífica. Todo ha salido bien. Qué bueno que esté todo perfecto. Todo salió conforme al plan. Alto ahí. ¿Ustedes qué hacen aquí propagando su fe y desafiando a la autoridad? No, oficial, nosotros no pretendemos desafiar la autoridad, sino es defender nuestros derechos religiosos. Creo que tenemos el derecho de creer en lo que se nos considera religioso. Sus creencias no tienen cabida en este estado secular. Deben cesar sus resistencias y enfrentar las consecuencias. No renunciaremos a nuestra fe, pero tampoco buscamos la violencia. Lucharemos por una libertad religiosa. Tal vez haya forma de resolver esto sin derramar sangre. Debemos encontrar un camino hacia la reconciliación. Es hora de juntar puentes en vez de destruir barreras. Tenemos que crear una sociedad donde la fe y la libertad coexistan. Estoy de acuerdo, debemos sentarnos en el lugar para platicar sobre soluciones pacíficas y que haya satisfacción por ambos lados. Gracias por su atención.